o técnicas cromatográficas. Entonces, recordemos que nosotros ya conocemos el concepto de cromatografía. Y todos los métodos tienen de cromatografía tienen como característica dos fases. Una fase estacionaria, ¿sí? Que es la fase que no se mueve, ¿sí? Y está sobre algún soporte. Y la otra que es la fase móvil. Y los componentes, los compuestos de una muestra se separan por la interacción que se da entre esas dos fases, de su comportamiento, de sus propiedades, de su interacción física, química entre las dos fases, permite la separación de los componentes de una mezcla. Nosotros, particularmente, vamos a trabajar dos técnicas cromatográficas. Cromatografía de capa delgada, TLC, cromatografía de columna. Ambas cromatografías, tanto la de capa delgada como de la columna, se clasifican por la cromatografía líquida. ¿Sí? Ese es una, un, un modo de clasificación de las técnicas cromatográficas. En el material que tienen ustedes en las diapositivas, diversos tipos de clasificación de las técnicas o métodos cromatográficos. Particularmente se va a hacer más énfasis en la cromatografía de capa delgada. Es decir, la muestra que ustedes van a recibir en la semana siguiente van a reconocer, o el objetivo es conocer, determinar cuántos componentes tienen, el tipo de componentes y identificar uno. Ese es el objetivo de la mezcla de la muestra que van a tener de la parte práctica. Entonces, uno de los métodos o una de las formas que podemos utilizar para ello es la cromatografía de capa delgada. Voy a indicar, ¿sí?, cómo vamos a hacer esa separación, ese reconocimiento por cromatografía de capa delgada. En el día de hoy, tal vez mencione unos términos que lo vamos a ampliar en la próxima sesión. Pero ahora quiero comentar cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener nuestra muestra. ¿Sí? Vamos a tener la muestra. Esa muestra la vamos a pulverizar. La vamos a pulverizar. Y de la cual vamos a tomar aproximadamente 10 miligramos. La vamos a solubilizar miligramos. Y la vamos a solubilizar o a disolver en un solvente orgánico.
solvente orgánico, preferencialmente diclorometano, en 1 mililitro. Entonces, ahí nos va a quedar a nosotros la solución de la muestra de las cuales nosotros vamos a conocer, o es la solución, vamos a llamarlo así, la solución de, sí, solución madre. Si a usted se le agota, siempre le va a preparar de esa manera para hacer todo el proceso por cromatografía de capa delgada. ¿Qué proceso va a hacer? ¿O cuál es la meta? ¿A dónde va a llegar? A reconocer cuántos compuestos tiene la muestra. ¿Sí? Va a determinar el tipo o los tipos de va a determinar los tipos de compuesto, ¿sí? Y va a identificar uno de esos compuestos. Ese es el objetivo de la muestra que van a recibir para el módulo 2. Bueno, entonces nosotros ya tenemos nuestra solución madre y vamos a hacer la caracterización o el proceso por cromatografía de capa delgada. Entonces, en la cromatografía de capa delgada van a recibir lo que se conoce como de cromatografía. Una placa de cromatografía, o también se conoce como una cromatoplaca. Esa cromatoplaca, dimensiones de 5 por 7 centímetros, aproximadamente. Van a recibir varias placas de cromatografía. ¿Esto qué es? Esta es la fase estacionaria. Esta es la fase estacionaria. Esta fase estacionaria, uy, good morning, how do you do? Esta es la fase estacionaria que van a recibir. Van a recibir varias de estas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer a esta cromatoplaca sobre esa superficie que es blanca? Óigase bien, no la pueden manipular con los dedos. Tienen que cogerla por unos extremos porque si colocan sus dedos en la superficie, va a quedar la huella cuando la utilicemos. ¿Sí? No se puede, tenemos que manipularla con sumo cuidado. ¿Sí? Manipularla con sumo cuidado. Entonces, esta es la fase estacionaria. Esta fase estacionaria, esta cromatoplaca, está el soporte sobre la cual está la fase estacionaria es una lámina de aluminio. También las hay sobre plástico, también las hay sobre vidrio. Oh, buenos días.
también están, ¿sí? Película, fase estacionaria. La fase estacionaria es sólida, ¿sí? Es sólida. Y entonces se hace una emulsión o una suspensión y se esparce homogéneamente sobre alguna de esas superficies. Y para que quede activada y todo lo demás, pues se evapora el solvente y ya queda ahí adherida. Esa es la placa de cromatografía o cromatoplaca. Bueno, vamos en esa cromatoplaca, se va a hacer se traza una línea aproximadamente centímetros de inferior, ¿sí? Una línea suave del borde con lápiz. En el borde también o a punto 2 centímetros. Entonces, este espacio que hay o que queda dentro de estas marcas, esto lo hacen suavemente. No lo vayan a hacer como con rabia, así como cuando le dan aquella o aquel, ¿sí? Lo hacen suavemente, con ternura, ¿sí? Lo marcan con lápiz. What do you say? Se mojó. Ah, está cayendo agua y toda la que va a caer en estos días. Entonces, hacen esa marca. Este espacio que queda, ¿sí? Es el espacio en el que se va a realizar la separación de los componentes de la muestra. ¿Sí? Este es el espacio. Ya en estas condiciones tenemos la placa, digamos, como es el paso, los pasos iniciales para hacer la colocación de la muestra. Entonces, muestra y vamos a colocar acá acondicionamiento de la cromatoplaca. Después de digamos, el acondicionamiento. ¿Sí? El acondicionamiento. Después viene la colocación, la colocación bueno, antes de hablar de la colocación de la muestra o entre las dos cosas, nosotros vamos a hacer en la parte inferior unas marcas donde vamos a colocar las muestras. Vamos, tenemos que dejar entre los bordes aproximadamente un espacio de 0,2 centímetros, tanto a la izquierda como a la derecha, 0,2 centímetros. Y ¿sí? Vamos a colocar unas marcas donde van a estar o se va a depositar la muestra, ¿sí? Donde se va a depositar la muestra. Entonces, uno puede hablar, yo voy a hacer un carril, 2 carriles, 3 carriles. Todo va a depender de el año que tenga la cromatoplaca, ¿sí? Para el número de carriles. Pero tiene que ser suficiente
número de carriles para lo que yo quiero, digamos, revisar o buscar. Bueno, entonces, Profe, sí, dígame. es que no entiendo esa parte. O sea, usted nos dice que marquemos primero de 0,5 centímetros y en la parte superior de 0,2 centímetros. Y Sí. ese 0,2 centímetros de la parte inferior, Aquí es para que no tener en cuenta, digamos, 0,2 centímetros a la izquierda y 0,2 centímetros a la derecha. Es decir, en esta zona de aquí es donde se va a colocar la muestra, a depositar la muestra. Y la muestra va a depositar todo donde se hizo la marca con el lápiz. Esto se hace con lápiz, una línea tenue, sin ir a hacer, a quebrar la fase estacionaria. ¿Sí? vaya, profe, gracias. Aquí va a... Cuando hablo de la muestra puede ser la misma, pero colocada en cantos diferentes. Es decir, que yo puedo hacer acá una sola aplicación, aquí puedo hacer 3, aquí puedo hacer 6. ¿Sí? O pueden ser muestras diferentes. ¿Cuál? Mi muestra problema, ¿sí? Y la otra muestra de referencia. Cuando yo coloco muestra de referencia, ¿sí? Cuando coloco muestra de referencia, lo mejor, lo mejor es colocar la muestra de referencia al final y la muestra que yo quiero estudiar o el patrón, yo lo coloco en toda la mitad. ¿Sí? Pues hay unos que dicen es mejor colocar la muestra de referencia o el patrón que me va a ayudar a mí a distinguir, a evaluar, colóquelo en la mitad y a los lados coloca sus muestras problemas. ¿Sí? Particularmente, soy más de la idea de colocar, o bueno, del trabajo como lo hemos hecho, de colocar la muestra de referencia al final. ¿Sí? Acá se colocan las muestras que se quieren evaluar y el patrón, muestra de referencia, lo colocamos al final de todas esas muestras. Excuse me. Entonces, hasta aquí está claro lo que hacemos con la cromatoplaca. ¿Se entiende? ¿O hay alguna inquietud, pregunta? Entonces, ya nosotros acondicionamos la cromatoplaca, hicimos la colocación de la muestra. Ahora nosotros vamos a hacer la elusión, elusión o desarrollo de la cromatografía. Aquí es donde aparece la utilización de la fase móvil. ¿Sí? Donde aparece la, la fase móvil. Y para eso, para la fase móvil, yo tengo que hacer una selección de esa fase móvil. Una selección. Es decir, voy a proponer o a utilizar unos solventes que me van a permitir hacer la elusión, desarrollo de la cromatografía. ¿Y en qué consiste la elusión? La elusión consiste en que yo
voy a poner una cubeta, voy a colocar en una cubeta, ¿sí? En una cubeta voy a introducir la cromatoplaca que tiene mis muestras. La voy a colocar. Voy a hacer un corte. ¿Ustedes vieron dibujo? Un corte frontal. Es decir, que la cromatoplaca va a quedar así. ¿Sí? La cromatoplaca queda así. ¿Sí? Está en una cubeta. Esa cubeta se conoce como cámara de cromatografía, una cámara cromatográfica. Y si y en esa cubeta yo voy a colocar la fase móvil, ¿sí? Y la fase móvil siempre tiene que estar por debajo de la marca de las muestras que tiene la cromatoplaca. Siempre tiene que quedar por debajo. Me van a perdonar la expresión que voy a decir y el símil que voy a hacer. Si, si la fase móvil, el volumen, la altura de la fase móvil me queda por encima, ¿sí? Por encima de la marca de las muestras, en vez de subir, van para abajo. ¿Sí? Eso es como cuando van al centro y las muchachas llevan falda y los ladrones entonces le levantan la bata, le levantan la... ¿Sí? Entonces, ahí ¿qué hace? Todo para abajo. Lo que tenga en las manos se suelta. ¿Sí o no? Estrategia. Lo mismo sucede acá. Si la muestra, si la altura de la fase móvil queda por encima, las muestras no van a subir, sino que se van a solubilizar, quedan disueltas en la fase móvil y queda la fase móvil de ese color, del color que tengan las muestras. ¿Me entienden, por favor? La cubeta se llama cámara de cromatografía. Ya vamos para allá. Entonces nosotros tenemos la fase móvil. La fase móvil en la cromatografía de capa delgada, la fase móvil es líquida. La fase móvil es líquida, ¿sí? Y comúnmente es una mezcla de disolventes orgánicos. Disolventes orgánicos. Entonces, aquí para completar la idea, es importante que nosotros conozcamos
el orden de polaridad de los solventes orgánicos que más utilizamos en el laboratorio, del menos polar al más polar. Entonces, en su cuaderno construya una tabla del orden de polaridad, ¿sí? Del menos polar al más polar de los disolventes orgánicos más conocidos o más utilizados, pues. Eso están ya en todos los textos. Disolventes orgánicos. Y también hacen una tabla en la cual quiénes son miscibles entre sí, quiénes son miscibles, cuáles se pueden mezclar para que quede una solución homogénea. Entonces, cuando yo digo una mezcla de disolventes orgánicos, yo no puedo hacer una mezcla entre disolventes que nos, por ejemplo, una mezcla entre hexano o tolueno y metanol. Están en el extremo de polaridad. Uno es no polar y el otro es polar, pero no son miscibles, porque esa baja polaridad hace que esos compuestos, esos disolventes, no se solubilicen, no se mezclen muy bien. Entonces, ya sabemos que esta es, vamos a colocar aquí que tenemos, fase estacionaria, y esta de aquí es fase móvil. La fase móvil va a ascender a través, ¿sí? La fase móvil va a ascender a través de la cromatoplaca. Hola, Ángela. Asciende, ¿sí? Asciende a través de la cromatoplaca y ese proceso de ascenso lo hace por capilaridad. Y el proceso de separación sucede en dos fenómenos, ¿sí? Absorción, AD y absorción. Hay absorción y desorción, ¿sí? Por eso es la interacción que se da entre los componentes de la muestra y la interacción entre la fase estacionaria y la fase móvil. Esta fase estacionaria es polar y la fase móvil preferencialmente que está de baja o mediana polaridad. Entonces los componentes se van a separar por esa interacción entre las dos fases. Los componentes de la muestra que tengan más semejanza en la polaridad a la fase estacionaria, ellos se quedan ahí, se quedan acá abajo, ¿sí? Y los que tengan más semejanza con la fase móvil se van a ir moviendo con la fase móvil. ¿Hasta dónde? Hasta donde nosotros hemos marcado. Y esa marca es lo que se conoce el frente del solvente. Es decir, que el solvente va a llegar hasta esa parte. ¿Sí? Hasta esa parte. En la fotografía de capa delgada hay un parámetro que es muy importante, que se conoce como RF, que es el factor de retardo. Factor de retardo. El factor de retardo es el que muestra la interacción de los componentes de una muestra, de un analito, entre la fase estacionaria y la fase móvil. ¿Sí? Ese factor de retardo. Y ese factor de retardo es un cociente. Es un cociente, que es la distancia recorrida por la fase móvil.
es la distancia recorrida por la fase móvil. Y en el numerador tenemos la distancia recorrida por un componente. ¿Sí? Por eso es adimensional. Uno lo puede medir en centímetros, en milímetros. Si uno tiene centímetros y milímetros acá, eso queda, ¿sí?, adimensional. Es decir, que no tiene unidades. Uno lo puede medir en palitos, como también en besitos. Es decir, la unidad de medida, ¿sí?, no incide, ¿sí? La unidad de medida no incide en el factor de retardo, no incide en el factor de retardo. Entonces, digamos que la muestra aquí, una acá, otra acá, y de esta hubo una aquí, y de esta hubo una aquí, y una acá. Es decir, cada componente que se separe tiene su RF. ¿Sí? Cada componente que se separe de la muestra tiene su RF. ¿Y cómo lo obtenemos? Es la distancia recorrida por el componente, ¿sí?, versus la distancia recorrida por la fase móvil. Es decir, todos tienen como constante, como parámetro similar, la distancia recorrida por el solvente. ¿Cuál es la distancia recorrida por el? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia recorrida por cada componente? El RF, el RF es menor que 1 y mayor que 0. El RF siempre va a ser mayor y menor que 1. Es igual a 1 cuando llega al frente, con el frente del solvente. 0 cuando se queda ahí. Entonces, todos los valores del RF de los componentes que tenga un compuesto van a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Van a estar entre 0 y 1. Ojo, ojo con lo que voy a escribir. Quien escriba un RF está way off. ¿Sí? Está way off. Está mal medido. O si no, no digamos que está mal medido, está mal reportado. Porque cuántas cifras significativas nosotros podemos manejar con una regla, ¿sí? Una, máximo 2. Entonces, si usted va a ir hasta la 10 milésima, ¿qué está haciendo? Clavándose el cuchillo, haciéndose el harakiri. Entonces, un RF así no tiene validez, ¿sí? No tiene validez. En cromatografía, esos RF dependen de qué, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que los afectan? La variable que los afecta es la polaridad de la fase móvil, la polaridad. La temperatura también puede afectar, pero el que más incide de todos es la polaridad de la fase móvil.
Si yo mudo, si yo cambio, ¿sí? La polaridad de la fase móvil, así también me va a cambiar el RF. Si yo cambio la fase móvil, me cambia los RF, aunque tengan los mismos componentes. Hay otro factor importante en la cromatografía, o casi para todos los métodos cromatográficos, es la resolución. ¿Qué es el concepto de resolución? Es que exista, se dé separación, se dé separación de los componentes. Separación de los componentes. Separación de los componentes. Entonces, una manera de mirar la resolución, vamos a decir, en cromatografía de capa delgada es visual o por diferencia entre los RF de los compuestos que se separan. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a mirar un poco más lo de resolución. Voy a hacer acá 3 gráficos de cromatografías que ustedes me van a decir tengo 3 cromatografías de capa delgada.
En cada una están las mismas muestras. ¿Sí? La fase móvil son diferentes entre sí. Lo que vamos a analizar, a evaluar, en esas tres cromatoplacas que hay, ¿cuál hay o se da mejor separación o se tiene una buena resolución? Y en este caso estamos siendo visual, ¿sí? Visual, visual. Entonces, ¿en cuál de los tres sistemas o en cuál de los cuatro, de las tres placas que hay, se presenta una buena separación, una separación admisible? La cromatoplaca A, en la B o en la C. Y vamos a decir en cuál muestra se ve o se observa una mejor separación. Entonces, si nosotros miramos la cromatoplaca A, ¿sí? La muestra 1 no se separa. Eluye sí un poco, pero no hay separación. En la muestra 2 hay cierta separación, pero los componentes quedan muy juntos. Mientras la muestra 3 sí hay una separación más visible. Es decir, que nosotros podemos decir que para la muestra 3 hay una mejor resolución que para la 2, que para la 1. Utilizar, no voy a decir el sistema ni nada de cosas, con el sistema 1. También muestras colocadas en el sistema 2, ¿sí? La única que da separación es en la muestra 3. Las otras muestras no hay separación. Da un manchón así y los otros componentes quedaron donde se colocó. No hubo separación. Es decir, que este sistema no es bueno casi para ninguno. Bueno, para el 3, en cierta manera, para la muestra 3. Cromatoplaca C, en este sistema, lo que nos ve, estamos viendo son manchones, ¿sí? No se ve ninguna separación, entonces no hubo separación. Entonces la separación es pobre o nula, ¿sí? Entonces la resolución acá de esto es baja. ¿Sí? Una resolución de este sistema para estos componentes no es buena. Es decir, que este sistema yo no lo puedo seleccionar para hacer una visualización, una detección de los componentes de esa muestra, porque no voy a ver nada. ¿Sí? Solamente voy a ver manchones. Entonces, en cierta manera, el sistema que me da alguna separación, tiene alguna resolución, es el sistema 1 de esas muestras. El sistema 2 no me interesa demasiado, porque solamente es para uno de las muestras. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de resolución y de la calidad de la separación y es visual. Y fíjese lo que decimos, yo tengo fases móviles diferentes. Entonces, así mismo va a ser el comportamiento con esa diferencia. Y esta diferencia de la fase móvil está dada por
la polaridad de la fase móvil. Va una pregunta. ¿Cómo se determina la polaridad de una fase móvil para cromatografía de capa delgada? Pregunta. Jorge Albeiro, ¿dónde estás? Escucho tu voz. A esa pregunta, ¿cuál es la respuesta que tienes? Andrea, Andrea, Laura, si llegamos a donde queríamos, ¿sí o no? ¿Eh? No. No, los compuestos pueden eludir de la fase móvil. Que se dé una separación y una resolución va a depender de la polaridad. Si la polaridad es muy baja, ¿sí? Los compuestos no van a poder interactuar muy bien entre las dos fases. Entonces no se va a dar una separación. Ellos se van a quedar ahí en el lugar donde fueron puestos. Profe, y uno, profe, Sí, sí, estamos escuchando. que uno cómo sabe entonces qué usar como fase móvil. ¿Tiene que ser un Ah, compuesto con algunas características especiales o cómo es? pues ahí en la cromatografía de capa delgada va una parte que llamamos o una estrategia de ensayo y error. ¿Sí? Ensayo y error. Por eso estamos hablando de la resolución y de cómo vemos los procesos de separación. Y de ahí, con la polaridad que nosotros efectuemos una cromatoplaca, la visualicemos, entonces nosotros vamos a hacer los ajustes, los cambios a la fase móvil, porque la fase estacionaria no la podemos cambiar, pero no va a incidir, sí incide, pero la fase estacionaria más común es la que se va a utilizar. Profe, Diga, entonces la que da mejor datos es la A. Bueno, algo parecido a la A. eh, la, la fase móvil, el sistema A que tiene la fase móvil 1, que yo nunca dije cuáles eran los solventes que conformaban la fase móvil, porque el propósito era ilustrar, mostrar cómo podemos nosotros tener en cuenta que hay la resolución en una cromatoplaca. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, pero no, no sé, entonces yo ya me enredé. ¿No se supone que es la C la que da una mejor separación? ¿Cuál? La C. No. No, 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 no. Pero se me están yendo por las ramas. ¿Sí? Esta es la pregunta.
¿Cómo nosotros calculamos o conocemos la polaridad de la fase móvil? No me vayan por las ramas. El ensayo del error ya es una consecuencia, pero usted sí puede, uno puede conocer la polaridad de la fase móvil. Del analito no. Eso ya lo comenté, ya lo dije. Profe, conociendo la Los datos de estructura. solubilidad. ¿Cómo? Con los datos de solubilidad. No. Y recuerden, orgánica 1, bueno, orgánica 1 no, orgánica 2 sobre todo, en la práctica que hicieron de aminoácidos. Bueno, pero si vieron el manual, y en el manual hay la práctica de cromatografía de capa delgada. Ahí no hubo una buena separación y eso, todos los componentes de la muestra fueron arrastrados por la fase móvil. ¿Sí? Entonces no se dio una separación. La fase móvil para esas muestras o pudo ser la polaridad, no, digámoslo en términos sencillos, claro, no es la adecuada, ¿sí? Para que separe esos componentes. Entonces, por eso da ese manchón. Bueno, entonces, para que tengamos algo que pelear la próxima semana de clase, ahí vamos a hablar de esta situación, de cómo calcular o cómo conocer la polaridad de la fase móvil. Y vamos a partir de ahí, retomamos esa pregunta, preguntándole a alguien si alguno de ustedes ha consultado y comenzamos la discusión. ¿Sí? Y también sería bueno que vieran el material que está colocado en Classroom. ¿Sí? Bueno, ¿tienen preguntas? Escucho, como dice la canción, escucho tu voz, escucho vuestras voces. Jóvenes, entonces nos vemos el viernes. ¿Sí? Que tengan un buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.